Hoy estamos con nuestra segunda clase de geografía. Vamos a hablar de un tema muy importante, que es el universo. Primero, cuando hablamos del universo, nos referimos nosotros a todo el componente por el cual tenemos la existencia. Y tenemos que hablar de un elemento fundamental en el universo, la materia. La materia en sí ha sido estudiado ya por los físicos modernos desde el siglo XVI y XVII, retomando a ciertas teorías filosóficas de la antigua Grecia, sobre todo la teoría atómica de los átomos. Átomos en griego quiere decir sin división. Pero ya, ¿qué es el universo en sí? El universo se define como un conjunto organizado de materia, ¿no? La palabrita materia la materia, ¿no? Es la sustancia por el cual se supone todo el universo, ¿no? Se compone. Y dentro del universo se encuentran, pues, en este caso las galaxias, las estrellas y los planetas. Y es obvio que el planeta Tierra, el hombre. Entonces ya tienes que recordar la palabrita materia. ¿Qué es materia? Todo lo que compone el universo, ¿no? O como decía John Dalton en el siglo XVI, ¿no? La materia no se crea, no se destruye, solo se transforma. Ahora, es obvio que el universo, al ser un conjunto organizado de materia, tiene distintos niveles y está en constante cambio y movimiento, ¿no? Pero para entender un poquito cómo se originan, ¿no?, las galaxias, las estrellas y los planetas, tenemos que hablar del origen propiamente dicho del universo. ¿Ya? Es así que tenemos que hablar primero, ¿no? ¿Cuánta edad tiene el universo? Según los astrónomos, estudiando lo que es la cosmología, ¿no?, el universo, que acá lo pongo con la letra U de universo, ¿no?, aproximadamente el universo tendrá unos 13.799.000, más o menos 21 millones de años, ¿no? 13.700 millones de años aproximadamente, ¿ya? ¿Cómo llegaron a esa deducción? A ciertas teorías, sobre todo la teoría que mayormente nos brindó el campo de desarrollo teórico fue la física del siglo XX, fue la física del señor Albert Einstein, dejando de lado la teoría de Newton. Ahora, pero primero, como te dije, tenemos que saber cómo se originó. Hubo varias teorías, solo te voy a hablar de dos teorías. La teoría del estado estacionario de Fred Hoyle y la teoría de la gran explosión, la más conocida de todos nosotros, la Big Bang, de Georges Lemaître, ¿no? En fin, la teoría de Hoyle suponía las creencias que ya se tenía desde la época del mundo medieval griego, que el universo siempre estuvo aquí. Los griegos creían que el universo siempre estuvo aquí, o sea, el universo siempre estuvo en el lugar donde debe estar. En cambio, la teoría moderna, ¿no?, señala que el universo no, nació de un punto concentrado de energía que de un momento a otro explosionó y que está en constante expansión. Y esa teoría se llama la teoría del Big Bang. Entonces, la teoría del estado estacionario implicaba que si el universo estuvo siempre aquí, lo que está haciendo es generar movimiento y dinamismo. Es ahí donde acá pongo en esta gráfica que el universo tiene varias galaxias que están en constante movimiento y dinamismo. Eso decía Fred Hoyle, ¿no? Pero la teoría del Big Bang revolucionó nuestra forma de pensar, sobre todo al comprobarse ciertas hipótesis científicas en torno a esta teoría. Ojo, recordemos que una teoría, ¿no?, es la base teórica para las leyes, ¿no? Para las leyes. En otras palabras, las teorías no pueden ser demostradas. Una teoría no puede ser verdadera o falsa. Una teoría simplemente es una justificación. En cambio, lo que sí puede ser demostrado, verdadero o falso, a través del método empírico, son las leyes. ¿Qué quiere decir? Que la teoría de la gran explosión del Big Bang nace con la teoría de la relatividad, ¿no? El modelo matemático que se utiliza es el modelo de Friedman-Robinson-Walker, que este modelo nace de las derivaciones hipotéticas de la teoría general de Einstein, la famosa teoría de la relatividad. Pero antes de complicarnos las cosas, vamos a hacer las cosas un poquito más sencillas. ¿Qué significa la teoría de la gran explosión? Lo que decían varios astrónomos es que el universo debió tener un comienzo, o por lo menos el dinamismo, ¿no?, del universo nos señala de que hubo un inicio y debe tener, se supone, un fin.
Y a eso le llaman la gran expansión. En otras palabras, el universo fue un comienzo, una pequeña masa de sustancia, de materia, ¿no? Que se concentró, no sabemos por qué, quién lo concentró, si fue algo simplemente inmanente, propio de la misma materia, o que hubo una fuerza extrínseca, podríamos llamar nosotros en forma teológica Dios, ¿no? Y ahí vamos a ir después a la tercera parte de aquí. Es así que la teoría del Big Bang por lo menos señala una cosa, que esta gran alta concentración de materia, ¿no?, generó una gran cantidad de energía y que de un momento a otro tuvo que estallar como un globo. Y ese universo no es más que el estallido de esta materia, que se concentró y poco a poco se expande, ¿no? Esa es la teoría en grandes leguas, ¿no?, la teoría del Big Bang, en este caso como una gran explosión. Ahora, vamos entonces con la última parte de aquí, la búsqueda de la partícula de Dios. Miren, van a ser recién en el siglo XXI que los estudios científicos en torno a la cosmología se van a hacer en experimentos en laboratorios. Van a ser los europeos que hasta ahora están investigando este tipo de hipótesis. ¿Cómo podemos comprobar este tipo de hipótesis? A través de sus leyes. ¿Qué quiere decir? Que quieren hacer experimentos básicos, empíricos, para comprobar las leyes mecánicas que tienen que ver con la teoría de la relatividad de Einstein, derivados de la teoría de la relatividad de Einstein. Acá entran a tallar una gran cantidad de científicos, uno de ellos muy renombrados como el señor Stephen Hawking, ¿no? Ahora, ¿pero qué es la partícula de Dios? La partícula de Dios, bueno, fue mal llamado por un periodista europeo, no tiene nada que ver con Dios, pero es obvio que estas teorías tienen que tener un derivado teológico, ¿no? Mayormente la gente que no es especialista plantea en ciertos niveles este tipo de teoría, que quiere decir, si el universo tuvo un inicio, ¿quién fue el que originó esa teoría? ¿Quién le dio a desarrollarse? Entonces es ahí donde, mal llamado, la teoría, en este caso de poder comprobar el Big Bang, que eran las especulaciones del señor Boson-Higgs, era para plantear quién da origen a este universo. O sea, acá está el Big Bang, pero ahora la teoría tiene que sustentarse quién dio origen. Y eso hasta ahorita los europeos siguen investigando, para saber si hubo una fuerza extrínseca, necesariamente se supone, debe ser Dios, o sea, un razonamiento totalmente distinto al hombre, se llama esto creacionismo. Si no hubo una fuerza extrínseca, o sea, fue una fuerza intrínseca, no extrínseca, pues obvio que hubo la nada, que son los principios básicos de la evolución. ¿Qué quiere decir la evolución? Que igual como los seres vivos, los animales y el mismo hombre, hay ciertas leyes inmanentes dentro de la materia que permiten el desarrollo del mundo organizado, en este caso el universo y los ecosistemas, ¿no? Pero son leyes propias así, y por lo tanto la única finalidad que tienen es simplemente sustentar esas leyes. Esa es la base teórica del evolucionismo, que va a tener ciertas consecuencias filosóficas, teológicas, y sobre todo va a generar una polémica en el siglo XIX con el XX, ¿no? Es decir, si no existe Dios, pues sería la nada. Como te digo, todo esto es hipotético y están tratando a través de ciertos experimentos empíricos comprobar si las leyes aún se pueden comprobar, si podemos saber si hay algo detrás de esa gran, en este caso, explosión. Algunos científicos consideran que este experimento simulado no tiene nada que ver con la teoría del gran Big Bang, ¿no? Que simplemente es una forma de poder comprender el universo, ¿no? Ya para terminar con esta parte, la materia concentrada para poder explosionar es obvio que es el fotón, una partícula elemental electromagnético por el cual al interactuar, ¿no?, genera una gran energía, ¿no? Esta alta concentración de la materia genera lo que se llama la gran explosión. Continuamos. Entonces, al ver nosotros la teoría se podría decir, de la evolución del universo, llegamos al universo actual. Nuestro universo actual se encuentra pues aquí concentrado, ¿no?, en forma gráfica con una circunferencia, ¿no? En el universo actual tiene ciertas características, abundan los gases ligeros, ¿no? Eso es que se encuentra en las tablas de los elementos químicos, sobre todo el hidrógeno y el helio, ¿no? Existe lo que se llama la expansión y transformación, que quiere decir que por lo menos los científicos están convencidos de que el universo ahorita se encuentra en expansión, ¿no? No de manera orgánica,
pero sí hay una expansión, una tendencia, se puede decir, al caos. Y eso tiene que ver con la teoría del todo, pero eso ya más adelante explicaremos. Aparece la fuerza electromagnética, los protones, neutrones y electrones, ¿no? Sobre todo tiene que ver con la sustancia del fotón, que contiene todo lo que es la materia. Aparecen dentro del universo las galaxias, las estrellas, los planetas, y como te dije, la Tierra, donde técnicamente aparece la vida y el hombre, ¿no? La pregunta sería, pues, ¿no? En todo ese universo que contiene millones y millones de galaxias, necesariamente hay un planeta que contenga vida y sobre todo vida racional, ¿no? Esa sería una pregunta que por lo menos el hombre se ha hecho desde sus inicios, y ahora pues hay hasta programas, ¿no? El programa SETI en Norteamérica, que busca entre comillas vida inteligente, ¿no? Pero que se supone hasta ahora no hemos podido corroborar si existe, ¿no? Y también podemos comentar la falacia, ¿no? Al absurdo, al cual decir de manera deductiva que si al ver una gran cantidad de millones y millones de galaxias que contienen millones de planetas, necesariamente debe haber otro planeta semejante a la Tierra que contenga la vida, o una vida pues semejante al hombre, ¿no? Otra característica más, ¿no?, de la galaxia es que está entrando en una especie de fase de enfriamiento y oscurecimiento. ¿Qué quiere decir? Que la característica de ciertos astros es su luminosidad, ¿no?, que contenga una luz muy fuerte, luminosa, lechosa o propia. Entonces aquí te estoy poniendo pues las galaxias, ¿no? En fin, y esas manchitas son las famosas nebulosas o conjuntos de gases en las cuales se conforman, se suponen los mismos astros, ¿no? Bueno, entonces vamos con las galaxias. Una de las personas que tienes que recordar que estudió mucho las galaxias es el señor Edward Hubble, ¿no? Él dijo una gran frase: las galaxias se están distanciando, ¿no? ¿Qué son las galaxias? Es la estructura básica del universo, conformada por millones y millones de estrellas, gases y polvo cósmico. Estas galaxias, como se dice, se tienden a alejar. Hay una especie de recesión entre las mismas galaxias. ¿Qué quiere decir? Que si una galaxia está aquí y otra galaxia está aquí, no se juntan, no se traen, sino se repelen poco a poco. Bueno, las características básicas de las galaxias es que son elípticas, no son circulares. En otras palabras, ¿no?, en la antigüedad se creía que la figura geométrica perfecta es el círculo. Ahora estamos hablando que hay muchos problemas técnicos y matemáticos con el círculo. ¿Por qué? Porque a través de esos cánones básicos de la matemática no podríamos nosotros poder evaluar lo que sería una elíptica. La elíptica nace ya de un derivado de esos estudios. Las elípticas son, pues, se podría decir, oblicuas o medio dobladas, ¿no? Hay elípticas grandes, medianas y pequeñas en imágenes de las galaxias. Existen también tipos de galaxias, las espirales barradas y las espirales normales. ¿Qué quiere decir? Que tienen ciertas características, ¿no? Hay una especie de anillo que concentra dentro de la galaxia, otro que está, se puede decir, acompañando la misma galaxia, y otro que lo encierra totalmente, ¿no? En cambio, las normales, pues, hay unas pequeñas, ¿no? Y además aquí, la más lechosa, es la que concentra toda su energía, no solo en un punto, sino una especie de anillo que lo acompaña. Bueno, las galaxias contienen, pues, varios astros, ¿no? Entre ellos, las estrellas, ¿no? Las estrellas pues nacen de las nebulosas, que es un conjunto de gases que están dentro del mismo universo, ¿no? Sobre todo conformados por un elemento químico que podemos ver, ¿no? De ese característico elemento químico de la vida, que es el chon, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, encontramos bastantes cantidades de hidrógeno.